Bienvenido a otra entrevista más aquí en No es otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener a uno de los grandes cineastas y productores de España. Él es Andrés Vicente Gómez. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Encantado de hablar con vosotros. El placer es nuestro y sobre todo gracias por compartir tu pasión por el cine. Lo primero que me gustaría preguntarte es si ha habido alguna película o cineasta que te marcó para querer dedicarte al cine. Yo creo que el cine en general, ¿sabes? Porque yo recuerdo de pequeño que cuando estaba haciendo el bachillerato en el Instituto San Isidro de Madrid, después de cada examen, mis padres me recogían, me preguntaban cómo me había ido y si yo les decía que bien, como premio me llevaban a un cine de estreno, que para mí era una novedad porque los únicos cines que conocía en mi barrio, en Carabanchel, eran los cines de sesión continua. Me acuerdo que cuando aprobé cuarto de bachillerato, pues me llevaron a ver Quo Vadis. Entonces, todas esas películas y el entorno alrededor de esas películas, la Gran Vía de Madrid, etcétera, pues la verdad es que me impresionaban mucho y yo hice del cine pues algo deseado, algo especial. Luego cuando empecé a trabajar, trabajaba en un hotel de botones y tenía mucho tiempo libre porque hacíamos turnos continuados, o sea, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y entonces yo me dedicaba a las tardes a ver películas. Y de esa época recuerdo que había una publicación en Madrid que era La Carcelera y yo iba marcando las películas vistas y había semanas que había visto todas. Ya no había más películas que ver y en Madrid en aquella época había no menos de 100 cines, ¿sabes? O sea que siempre ha sido una gran pasión por el cine. Y dentro de ese cine, pues claro, uno recuerda momentos, películas. En aquellos tiempos, naturalmente, yo no me conducía, mis gustos no iban ni por cineastas, ni siquiera por temas. Me gustaba el cine en general. Pero vamos, puestos a recordar, recuerdo que en el Cine Callao de Madrid, que era uno de los cines grandes más importantes, vi una película que se llamaba The Young Philadelphians, con Paul Newman de protagonista, dirigida además, luego ya ni me fijé en el director, pero más tarde reparé que era Vincent Sherman, que fue un director con lo que luego yo trabajé más tarde, años después. Esa película era un melodrama fantástica. Y por supuesto también me recuerdo muy bien la primera vez que vi Lo que el viento se llevó, pero porque lo vi en la última fila con una novia. Probablemente mi primera novia, porque tenía 14 años. O sea que esas películas te marcan, pero por cuestiones que nada tienen que ver con el contenido de las películas. Andrés, Luego, yo no tengo ningún cineasta favorito, he conocido a muchos directores fantásticos, he trabajado con algunos de ellos y naturalmente los tengo gran admiración, pero no soy un cinéfilo apasionado de ningún nombre. Quizá si me dices cuáles son los directores tuyos favoritos, míticos, pues yo te diría, pues coincidiría con mucha gente. Ingmar Bergman, Bernardo Bertolucci y Stanley Kubrick. Yo creo que de la edad moderna son los tres directores que sobresalen sobre cualquier otro. Andrés, Vamos a la ¿cómo? segunda. Sí. Andrés, ¿cómo fue para ti conocer y trabajar con Orson Welles? Pues mira, fue pura casualidad. Cuando empecé en cine, hice varias coproducciones internacionales y una de ellas fue La Isla del Tesoro. Entonces, en La Isla del Tesoro, el personaje de Long John Silver lo iba a hacer Jules Briner, pero se murió durante la preparación de la película. Y entonces el productor inglés, que era mi coproductor, propuso a Orson Welles y quedamos con Orson Welles en Maxim
en el restaurante Maxim de París. Fuimos este productor inglés, que era un hombre ya muy mayor, que hacía muchas películas B, con lo que yo he coproducido 3 o 4, llamado Harry Alan Towers. Y nos sentamos con Wells, le propusimos la película, el proyecto, para rodar de forma inmediata, 2 meses más tarde, y nos dijo que sí, pero llevaba una cartera de plástico y sacó de la cartera de plástico un guión. Dice: La isla de tesoro sí, Long John Silver de acuerdo, pero con este guión. Y nos dio un guión que nosotros luego lo distribuimos, se lo dimos a los inversores, al distribuidor americano, que era una pequeña compañía que se llamaba American International, y curiosamente no llevaba el nombre de Wells, sino un seudónimo suyo. Y a la gente no les entusiasmaba el guión, pero les entusiasmaba el proyecto en general, el diseño que había de producción, el hecho de que Wells fuera Long John Silver. Y recuerdo que yo estaba muy sorprendido de ello. Y en una reunión en el Festival de Cannes estaba reunido con el presidente de la compañía American International, o sea, un mítico de las películas B, que se llamaba Samuel Arkoff, y le dije: señor Arkoff, ¿qué le ha parecido a usted el guión? Y me dijo: chico, Kid, estamos acostumbrados a leer guiones de Harry Alan Towers. Harry Alan Towers escribía muchos guiones de las películas que hacía con ellos con un seudónimo, y entonces habían entendido que este seudónimo de Wells era de Harry Alan Towers. Estamos acostumbrados a leer muchos guiones de Harry Alan Towers. Dice: normalmente los escribe en un vuelo, en un Londres-Singapur. Dice: este debe estar escrito en un Dublín-Londres. Como diciendo, es una mierda porque lo ha escrito deprisa y corriendo. O sea que... a partir de ahí, Orson y yo nos hicimos muy amigos, porque él me dijo: yo estaré el 19 de abril en el Gran Hotel de Almería, espérame allí, llegaré con mi vestuario y con el papagayo también. Entonces le recogí, le llevé a un chalet que habíamos alquilado en una urbanización en Vera, un pueblecito de la provincia de Almería, y a partir de ahí ese primer día fue tremendo, porque traía un vestuario que había encargado él en Londres, pero lo traía nuevo y hubo que ambientarle, con lo cual lo primero que nos pidió son 10 litros de café y latas de betún, porque metía la ropa en el café, la ponía a secar de madrugada, se secaba, se quedaba ambientadísima, luego había que frotarla con betún, y es como apareció en rodaje el primer día, con 2 o 3 horas de retraso, porque esto nos produjo un gran retraso. Pero bueno, la película fue bien, el rodaje fue bien, y sobre todo durante el rodaje de La Isla del Tesoro, yo tuve oportunidad de colaborar con él en Fake. De hecho, Fake, el mayor porcentaje de película, se rodó allí contra el cielo de Almería, en la urbanización donde estábamos, porque se presentó François de Reisenbach, un documentalista francés muy conocido, con un mediometraje que había hecho del Mir de Hori, que era el Mir de Hori era un falsificador de cuadros de Matisse, de Modiglianis, que vivía en Ibiza. Y venía François a que Wells le pusiera la narración a ese mediometraje. Entonces estábamos considerando si hacerlo o no hacerlo. Él delegó en mí para que negociara con él las condiciones, etc. Y en ese momento salió una noticia en la prensa mundial diciendo que habían detenido en Estados Unidos a Clifford Irving, que había falsificado una biografía de Howard Hughes. Entonces, pero además contaba la noticia que este Clifford Irving vivía también en Ibiza, y descubrimos que eran vecinos. El Mir de Hori y Clifford Irving eran vecinos. Entonces, Wells me dijo: mira, tenemos una oportunidad única, cómprale a este tío el mediometraje y hacemos una película. Y en efecto negociamos con François de Reisenbach que nos cediera todo el material que había rodado del Mir,
y a partir de ahí Wells compuso Fake, que rodábamos en una habitación y hicimos un decorado de una de las habitaciones del, del chalet donde yo vivía, y él vivía en el de al lado también. Y en esos interiores, rodeados de latas de películas vacías, es donde se rodaron muchísimas de las escenas de interiores, y luego todo lo que es Las Vegas lo rodábamos contra el cielo en la costa de Almería. Fue un proceso fascinante que luego Wells completó en París, rodando la Catedral de Chartres y una serie de cosas más, y montó la película. Ahí bueno, nos unimos, nos hicimos muy amigos, comíamos a diario, viajábamos juntos, y me propuso terminar todas sus películas. Le gustó mucho cómo había trabajado en La Isla del Tesoro y cómo había el apoyo que le había prestado a Fake, y yo me quedé con los derechos de Fake para España. La llevé al Festival de San Sebastián con Wells, la presentamos, yo creo que debía ser el año 72, si no recuerdo mal. 72, sí, 72. Sí, 72 o 73, no estoy seguro. Y a partir de ahí anunciamos en el propio festival, pusimos un cartelón inmenso donde anunciábamos que íbamos a terminar El Quijote, que íbamos a terminar al otro lado del viento, The Making of Othello, en fin, anunciamos como 5 películas. De las 5 películas, la única que realmente medio terminamos fue El otro lado del viento, Al otro lado del viento, que nos fuimos a Arizona en noviembre del 73, unos días después, o diciembre, unos días después de que mataran a Carrero Blanco, porque cuando mataron a Carrero Blanco, estábamos los dos en el Hotel Eurobuilding de Madrid, y recuerdo esa fecha muy bien. Nos fuimos a América y estuvimos allí todo el año 74, rodando El otro lado del viento, que no pudimos terminar, fue un desastre, pero esa es otra historia que hay. Ya Netflix ha hecho un documental sobre el asunto. Así que bueno, esa es más o menos mi relación y mi historia con Wells. Experiencia, bueno, pues con Wells era un genio, se aprendía muchísimo, era un tío muy controvertido, muy posesivo, muy especial, bueno, como son los genios, muy difícil de manejar, con cosas fantásticas y cosas no bastante desagradables. Pero bueno, yo tengo un gratísimo recuerdo de Wells, y por eso lo tengo en el perfil de mi móvil. ¿Y estudiaste cine o aprendiste de forma autodidacta? Absolutamente autodidacta. Yo empecé a trabajar en cine por casualidad también, como toda la vida suele suceder. Yo estaba trabajando en un hotel, el Hotel Zurbano, y vino un cliente a establecerse en España como agente de actores internacionales. En aquella época debía de ser el año 58, 59. Había muchísimos actores americanos rodando en España. Empezaba Orgullo y Pasión con Gary Grant, Sofía Loren, y ya empezaba Bronston a preparar sus grandes producciones. Entonces este hombre era un agente de una compañía muy grande americana de representación de actores, que se llamaba The John Mather Organization, que después se convirtió en William Morris y años después en Endeavor, que soy. Entonces este hombre vino aquí a establecerse, a abrir una pequeña oficina para cuidar a los americanos que había por aquí, ¿no? Entonces, bueno, alquiló una oficina justo enfrente del hotel, y me invitó a mí, vio que hablaba inglés, yo hablaba bastante bien francés, porque mi primer colegio, ni siquiera colegio, mis primeras clases, yo no fui a un colegio convencional, iba a unas clases particulares de una señora francesa, porque mi madre se negó a llevarme a un colegio público, y hablaba francés muy bien.
Entonces, además ya tenía un inglés bastante avanzado, entonces me pidió que me fuera a trabajar con él. Este hombre empezó a representar actores españoles también, que hablaban un poquito de inglés, como Fernando Rey, como Carmen Sevilla, y ahí descubrí lo que era el mundo del cine a través de mi experiencia en esta pequeña organización. Y me marché a Inglaterra porque una de las chicas que trabajaba con este hombre, era danés, aunque venía de América, era danés, se llamaba Nils Larsen. Eh, una de las chicas, su secretaria, yo me había platónicamente enamorado de ella y esta chica se casó y se marchó, emigró con su nuevo marido, emigró a Canadá. Entonces yo me intenté ir a Canadá, pero me dijeron en la Casa de Canadá de Madrid que no aceptaban emigrantes menores de 21 años. Y entonces decidí irme a Inglaterra a perfeccionar mi inglés. Y allí, una vez en Inglaterra, un día me escribió este señor Larsen y me dijo que si volvía a España podría trabajar en una película que él iba a producir. Y esa fue una película que se llamó Tela de Araña, que dirigía un español que se llamaba José Luis Moner, aunque realmente la dirigía un francés que se llamaba Guy Lefranc. Era una película con Eddie Constantin, un actor americano afincado en París. Y ahí entré como auxiliar, como meritorio, nada, para lo que llamaban entonces en el cine el avisador, el que llama a la gente al final del rodaje para decirle a qué hora tiene que ir al día siguiente. Y bueno, le debí gustar al jefe de producción de la película porque me recomendó inmediatamente a una segunda película y de esa segunda una tercera y de esa tercera una cuarta e hice lo que era el escalafón de producción, que había que hacer 3 películas de auxiliar, 3 películas de ayudante y ya era jefe de producción. Entonces yo no llegué nunca a jefe de producción, pero sí hice 5 o 6 películas hasta que produje inmediatamente mi primera película, que la produje con 24 años, pero antes estuve 3 años trabajando en París con un productor famosísimo, una familia de productores, Miguel y Alex Salkin, que eran los productores de Abel Gance, de Osterrich y después los productores de Superman, de todos los Supermanes. En esta fue la verdadera experiencia. Todo lo demás fue la primaria. Eso fue mi universidad, fue los 3 años que estuve trabajando en Francia con esta gente. Así que sí, soy autodidacta en este aspecto. Andrés, si fuese el fin del mundo y solo pudieses salvar una película, ¿cuál Esta sería? es esta es la única pregunta que menos me ha gustado, porque es ¿Por un qué? topicazo, querido, tremendo. Y yo creo que si llegara el fin del mundo yo no salvaría ninguna película porque no nos íbamos a salvar ninguno. O sea, que para qué. Nada, no, nada. No, hombre, yo creo que se puede formular la pregunta de otra manera. Se puede decir, ¿cuál es tu película favorita, la película más querida, la película que más valoras, la película? No hay una película ni mía ni ajena, ¿sabes? O sea, ni como cinéfilo, yo diría que hay una película en las listas que salen, pues salen siempre El Padrino, Ciudadano Kane, El Potemkin, todas estas películas son muy apreciadas y son apreciables, pero luego cada uno personalmente tenemos nuestras películas. Yo las películas extranjeras las veo, las disfruto, las recuerdo, pero no las mitifico, no las mitifico. Fíjate, y de mitificar algunas, si me dijeras, oh, ¿qué película te gusta más o qué película le tienes más cariño? Pues te diría El maquinista de la General de Keaton. Vale. Me gusta Ya, yo muchísimo más lo Keaton. que Además, quería realmente con la pregunta es esa, la voy a reformular a partir de ahora sí, y va a ser que qué película es con la que podrías ver continuamente. Esa película sí, que pasa el tiempo y ves, por ejemplo, que no hay nada en la tele y dices, mira, voy a volver a ver mm. El Maquinista. El ¿Por qué? maquinista, por supuesto, el maquinista, por supuesto, pero también El Padrino 2
y también Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es la película que más directores de cine ha ayudado o ha animado a ser directores de cine. Todo el que ve Ciudadano Kane piensa que puede contar una historia y que ya tiene el formato y que es facilísimo esto del cine. O sea que yo creo que de las películas más interesantes es Ciudadano Kane. Me gusta muchísimo algunos fragmentos de Fake. Yo creo que la gente se sorprende mucho, pero yo creo que hay 20 o 25 minutos de cine del cine de Wells en Fake, que es lo mejor que ha hecho. Lo que pasa es que luego su amor, su pasión y su devoción a Oya Kodar, a la compañera yugoslava esta que tenía entonces, le hizo joder la película, estropear la película con su inclusión, incluyendo un personaje que no venía a cuento y que no tiene nada que ver con la idea original, etcétera. Pero en el cine de Wells hay trozos de películas maravillosas. Buñuel, una vez en un pressbook que le firmó a Carlos Saura, sobre una de las películas de Carlos Saura, decía cualquier película que tiene más de 10 minutos de buen cine es una excelente película. Y Peppermint Frappé tiene más de 10 minutos. O sea que no, tampoco hay que valorar la película completa. Se puede disfrutar de parte de una película. Y en tus comienzos produce varios títulos internacionales como Belleza Negra, La Isla del Tesoro, El Comprador Reverde, El Cielo se cae, Diabólica, etcétera. Cuéntanos cómo se hacía o cómo lo hiciste, esas Bueno, coproducciones internacionales en aquella época. bueno, por una serie de circunstancias, como te dije yo, después de trabajar en 5 o 6 películas, sobre todo estuve en una productora, después de hacer Tela de Araña y una película americana que nunca se terminó, que se llamaba Más Cornadas del Hambre, yo entré a trabajar en una empresa que se llamaba Ocean Films, que, que era una empresa nueva de producción y estaban buscando a alguien joven que se ocupara de la administración y tal igual. Y el jefe de producción con el que había trabajado en mis primeras 2 películas me recomendó. Entonces me mandaron a Barcelona a ocuparme de los pagos, y etcétera, de 2 películas que eran grandes coproducciones. Una era Sandokan, con un actor que se llamaba Steve Reeves, y otra era Los Parias de la Gloria, con Kurt Jürgens y Maurice Ronet. Entonces yo ya enseguida ya me familiaricé. Ya la primera película, Tela de Araña, también era una coproducción. Entonces yo caí como en ese mundo de las coproducciones, ¿no? Pero es que cuando terminé con Ocean, pues fui productor asociado de una película de Joaquín Murrieta, también con Jeff Hunter, también internacional. Y luego ya, claro, me fui a trabajar a París con los Salkin, que me sacaron del servicio militar. Yo hice 3 meses de servicio militar y consiguieron liberarme para trabajar en una película que era Cervantes, con Horst Buchholz, con Vincent Sherman, el director que tanto me gusta. No, George Sherman, perdón, con el que posteriormente produciría yo una película. Entonces era un mundo de las coproducciones en el que yo me movía. Entonces la primera película que hice como productor, eh, pues una de estas personas que había conocido en este andar me propuso un guión y era un western. Entonces estaban de moda los spaghetti westerns y yo había participado en Ocean por un puñado de dólares. Entonces conocía los pueblos, los poblados del oeste que existían en España, cómo se funcionaban los especialistas, los caballistas, los proveedores de toda esta gente. Entonces me metí en Comanche Blanco, que fue mi primera película con mi primera productora, etcétera, etcétera. Y de ahí, eh, eh, después de Comanche Blanco, tuve una pequeña crisis, no sabía qué hacer y me fui a la India, bueno, a la India, a Perú, a Bolivia y a Tanzania y Uganda a hacer un documental largo sobre el hambre en el mundo, sponsorizado por UNICEF. Y cuando volví de hacer este historia, conocí a Elías Querejeta. Y Elías Querejeta
se quedó un poco fascinado por, siendo yo tan joven, la capacidad que había tenido para moverme con tanta gente y tantos idiomas y tanto. Entonces me propuso trabajar para él en lo que él llamaba el Departamento Internacional, que se trataba de hacer películas en coproducción con otros países, que parecía un negocio lucrativo, pero no con su nombre, sino con otra marca. Entonces compramos una marca existente que se llamaba Iluz Films y yo lo manejaba esa marca. Y empezamos a hacer las películas con Harry Alan Towers, que era un productor B inglés, que yo había conocido en todo este deambular por París, etcétera, etcétera. Y yo traje proyectos y bajo el manto de Querejeta hicimos Belleza Negra, hicimos, no recuerdo, no, una película con Britt Ekland también, que era la mujer de Peter Sellers, con Mark Lester, el niño de Oliver. Todos se rodaban en España, entonces yo me ocupaba como productor ejecutivo ya de esas películas. Y a la vez me ocupaba de las ventas internacionales de las películas de Elías Querejeta. Llegó un momento, mis condiciones de trabajo con Elías eran muy excepcionales porque yo tenía como un 25% de todo lo que negocios que hacíamos y todo lo que se fabricaba. Entonces llegó un momento en que yo ganaba más dinero que nadie en la productora y suscitó una serie de envidias con colaboradores de él, etcétera. Y llegó un momento en que me separé porque yo lo que quería era producir por mi cuenta. Y Elías ya observaba que yo estaba dedicaba más atención a mis proyectos que a los proyectos comunes. Entonces pactamos una separación, me pagaron una fortuna, tanto que me permitió después prestarle a Elías dinero y ayudar a Elías con el dinero que me había pagado a mí de nuestra liquidación. Y parte del arreglo que hicimos es que yo me quedé con los proyectos pendientes de hacer juntos. Y uno de ellos era La Isla del Tesoro. Y ahí La Isla del Tesoro realmente, después de esa brevísima etapa inicial mía de ayudante de producción, de producir Comanche Blanco, el documental de El hambre en el mundo, la película seria que ya hago es La Isla del Tesoro. Era más interesante en aquella época para un productor que empezaba a hacer cosas internacionales que cosas nacionales, porque el cine nacional tenía unos productores, distribuidores potentísimos que lo hacían de fábula y ahí no había forma de entrar. Eran José Luis Dibildos, sobre todo, y Pedro Masó. Ellos eran los... Y apareció ya apareció poco contemporáneo mío, apareció también José Frade, que hacía las dos cosas, películas en coproducción con Italia, del oeste, de policíacas, etcétera, pero también películas con cómicos españoles, ¿no? Y ese mercado era casi inaccesible para mí. Luego ya en el año 71, 72, siempre por mi facilidad para hablar idiomas y mis conexiones internacionales y tal, Miguel Echarri, que era el director del San Sebastián, me pidió que me hiciera cargo de lo que llamaban entonces el mercado del film del Festival de San Sebastián, que era el equivalente a lo que es el mercado del film de Cannes. Y ahí también pues tuve un presupuesto notable para invitar gente del extranjero al festival, etcétera, en fin. Y eso pues abundó en mis relaciones con el cine, ¿no? Pero todo esto, casi todo esto lo he contado. Yo no sé si vosotros habéis visto el libro que publicó el Festival de Málaga, mío, donde lo tenéis, este libro. No, 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 pero no, lo hemos visto o sea, por internet. no tenés. Sí, pues si queréis os mando una copia, yo tengo alguna copia extra. Bueno, en cualquier caso, ahí empezó. O sea, que era más fácil para, para un productor español hacer una coproducción con Francia, con Italia, con Estados Unidos, de forma minoritaria, porque claro, todo eso es casi siempre, fíjate, La Isla del Tesoro era una coproducción hispano-italo, alemana, francesa. Había cuatro productoras de cuatro países diferentes. Pues no sé qué presupuesto, no recuerdo qué presupuesto tendría, pero tendría presupuesto a lo mejor en aquella época de 30 millones de pesetas, pero la parte española era el 20%, eran 6 millones de pesetas. O sea que
no es nada, era nada. Se podía conseguir ese dinero más que de subvenciones. Entonces había una cosa que se llamaba el crédito sindical. Había el sindicato vertical, eh, eh, tenía un sistema de créditos a los productores, proyecto a proyecto, y luego las distribuidoras de cine daban adelantos, o sea que no había televisión, la televisión no pagaba nada, eh, eran las dos patas sobre las que se sustentaba la recuperación del dinero, era esos créditos que si la película no funcionaba eran créditos subordinados al éxito de la película. Entonces, si la película no funcionaba, no tenías que devolver el crédito. O sea, era una subvención encubierta. Y luego estaban los adelantos de las distribuidoras. ¿Podrías hablarnos de tu experiencia al ganar los Oscars? ¿Cómo fue el recorrido desde el guión hasta ganar la estatuilla? Bueno, desde el guión no, hasta que no estrenamos la película realmente no nos imaginamos ni siquiera que podríamos ser nominados, ni siquiera presentarnos a los Oscars. O sea que la película fue una película muy fácil de hacer, con un rodaje fantástico para todo el mundo. Yo recuerdo que además a mí me coincidió la película oficial de los Juegos Olímpicos, que la hice yo, Maratón, con Saura, y esta película. Entonces me pasé los meses de aquel verano volando Barcelona-Lisboa. Y un ambiente fantástico porque Fernando y su mujer Cristina, que eran coproductores míos, creaban unos ambientes estupendos, muy familiares, con el equipo, con los actores, etc. Fernando solía trabajar casi siempre con los mismos actores. Y yo había trabajado con Penélope en Jamón Jamón antes de Belle Époque, que es donde Fernando la vio. Y bueno, el rodaje fue muy bien y cuando acabó el rodaje surgió lo de la Academia de Cine. Yo creo que por entonces es cuando comenzaba a existir, ¿sabes? Si no recuerdo mal. Entonces, bueno, nos vimos casi inducidos a presentarla para una nominación, ¿no? Sabes que los Oscars a la mejor película extranjera, los países mandan una película. O sea, el órgano regulador del cine, o sea, el Instituto de Cine de Senegal, pues manda una película de Senegal. Y normalmente solían optar unas 60 películas. Esas 60 películas llegan a la Academia de Hollywood y se dividen en dos tandas de 30 cada una, ¿no? Y se les denomina el grupo del rojo y el grupo azul. Entonces se invita a los académicos a que vayan a ver esas películas. ¿Sí? Y hay un grupo que se dedica a ver las rojas y otro que se dedica a ver las azules. Es bastante difícil que te nominen porque, claro, tienen que ir los académicos a la sede de la academia, bien en Nueva York o bien en Los Ángeles, sobre todo en Los Ángeles. Claro, no existía en aquella, el vídeo todavía no se había popularizado y además la academia exigía que fueran allí a verlos. Para poder votar, de las 30 películas de cada grupo, para poder votar, tenías que visionar un mínimo del 70% de las 30 películas que se presentaban. O sea, que no valía que fueras tú un día, vieras Belle Époque, te gustaba mucho, la dieras un 10 y adiós. No. Porque luego lo que se hacía es sacar la media de cada película. O sea, si a Belle Époque la habían votado 122 personas que habían ido a las diferentes 122 personas que hubieran visto más del 70% de las películas. Entonces,
salía las ganadoras del grupo 1 y las ganadoras del grupo 2. Y luego las 5 películas con mayor puntuación de ambos grupos son las 5 nominadas. Así es como funcionaban. Ahora se ha modificado un poquito los procedimientos. Entonces esas 5 nosotros nos presentamos y nos nominaron. Nos nominaron sin nosotros hacer ningún tipo de campaña, porque no teníamos conocimientos, ni medios, ni recursos, ni conocíamos el tema. Pero yo en este proceso me hice miembro de la academia, porque para ser miembro de la academia había que haber producido más de 3 películas de ámbito internacional y te tenían que recomendar 2 productores de cine para que te admitieran. Entonces yo me hice miembro de la academia y porque, bueno, había hecho películas, sobre todo las de Saura y las de El Dorado y las de Vigas Lunas, que habían tenido mucha repercusión internacional. Y como miembro de la academia, cuando nos nominaron, me fui a Los Ángeles. Y el proceso para la ganadora del Oscar, se organizan proyecciones otra vez y se invita a los miembros de la academia a que vean esas películas extranjeras que no se han estrenado en las salas normalmente. Por eso la academia organiza proyecciones diarias de esas películas e incluso los productores organizamos también proyecciones para que los miembros de la academia las puedan ver, porque solo se podrá votar si tú prometes, juras o manifiestas que has visto las 5 películas nominadas. Entonces el problema que tienes tú como productor es no solo conseguir que la gente vea tu película, sino que vea las 5, porque si no de nada te sirve. Yo conseguí, por ejemplo, Garci consiguió ganar el Oscar con una táctica muy inteligente, pero un pelín arriesgada. Y es que él, en vez de hacer muchas proyecciones de volver a empezar, hizo nada más que las obligatorias de la academia, que son 3 o 4. Entonces, cogió a un jefe de prensa, Enrique Herreros, y consiguieron llevar a ver su película, una serie de personas. Pero no hicieron ninguna proyección más. Entonces, eso les demostró que solo podían votar aquellos que habían visto su película, además de las otras. Pero la película que competía con Garci, que a lo mejor la había visto más gente, no podía votar esa gente porque no había visto Volver a empezar. Entonces, Volver a empezar ganó el Oscar con el menor número de votos de la historia de los Oscars gracias a esa artimaña. Y esto lo sé yo porque yo también contraté a Enrique Herreros para hacer nuestra promoción y me lo contó. Yo no opté por esa vía. Yo dije, no, tenemos que hacer el máximo de tal, pero opté por una forma también bastante, bueno, yo creo que una táctica también especial. Y es que yo conseguí los vídeos de las otras 4 películas. Entonces, cada vez que yo invitaba a un académico a desayunar, a comer y a cenar, que me pasé la vida comiendo y cenando con académicos, yo les hablaba de Belle Époque, pero les daba, como regalo, las 5 copias de las películas, para que ellos tranquilamente pudieran solicitar el formulario para votar, diciendo que habían visto las 5 películas, entre otras cosas, porque si alguien lo comprobara, las tenían en casa, las cinco copias. Y de esa manera yo conseguí tener la promesa de 200 y pico académicos que me garantizaron que me votarían, porque les había encantado Belle Époque. Tuve la fortuna de que la película entró muy bien en América. Entonces ya incluso se estrenó durante el periodo de nominaciones. Una vez nominada ya la estrenamos, con lo cual tuvo un gran eco de crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y ganamos el Oscar con mucha seguridad. O sea, yo tengo fotos
con las papeletas que la gente me había entregado a mí para mandar al notario, porque, para decir, mira Andrés, no solo te prometo que te voy a votar, sino que aquí está mi papeleta con mi voto, llévalo tú al notario, ¿no? Entonces, yo estaba seguro porque el número de votos que yo tenía era inalcanzable por parte del resto de las películas, y había películas fantásticas, como salió Adiós a mi concubina y tal, que ha hecho además distribuida en España esa película. Y bueno, pues fue muy emocionante la ceremonia, el subirte al escenario, tropezarte con Paul Newman, con Bruce Springsteen, los días aquellos fueron de locura total y inolvidables. Y produjiste una película a Fernando Fernán Gómez, que fue La querida. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? Pues mira, esa fue cuando yo empecé ya a pensar que, que debía hacer películas españolas. Entonces me tropecé con Paco Gordillo, que era un agente artístico. Había sido el manager de Rafael en sus comienzos, y entonces era el manager de Rocío Jurado. Y entonces Paco me propuso hacer una película con Rocío Jurado, que ya era un artista bastante popular. Y luego también Paco era muy amigo de Manuel Alejandro, el compositor que había compuesto todo lo de Rafael. Ahora aparece en este documental que se está dando de Rafaelísimo, lo he visto el otro día. Entonces, le encargamos a Manuel Alejandro 14 canciones, que fueron 14 súper éxitos, hasta tal punto que hasta el día de su muerte, Rocío ha tenido las 14 películas, las 14 títulos de la película en su, en su repertorio. Y bueno, se lo propusimos a Fernando Fernán Gómez como actor y como director. El Fernando en aquella época hacía, bueno, en toda su carrera ha hecho siempre muchas películas alimenticias. Esta la cogió como un proyecto alimenticio. Encargué el guión a dos amiguetes que trabajaban en televisión española en aquel momento en el departamento de cine, dos sevillanos, Romualdo Molina y José Fernández, y nos inspiramos en la película inglesa Darling, de Julie Christie. Por eso se llama La querida. Es el título español que encontramos más próximo a Darling. Y era un melodrama, pero con canciones. En vez de una modelo, como era Julie Christie en la película inglesa de George Schlesinger, era una cantante. Y bueno, la película fue muy conocida, sobre todo porque cuando se estrenó en Córdoba, un juez del Opus la secuestró por una frase publicitaria que en el cartel sacábamos, que era algo así como, le hacían una entrevista a Rocío, a la cantante protagonista, y contestaba que ella a los 16 años en su pueblo, la que no se había revolcado en la era con un muchacho es que era porque era un marimacho. Y esto el juez nos secuestró la película y nos procesó a los dos guionistas, a mí y a Fernando Fernán Gómez. El juicio se celebró como 2 o 3 años después en Córdoba. Nos absolvieron, absolutamente nos defendió un senador socialista, Martínez Bormann, maravilloso, que habló de la tolerancia de los jueces de Córdoba en la época de la Reconquista, y bueno, fue divertido todo aquello, al final no pasó nada. En los 80, esa es la historia de La querida. Sí. En los 80 le diste tu confianza a un director como Fernando Trueba. ¿Qué te ha aportado esta relación durante tantos años?
Bueno, yo creo que más que darle yo la confianza a Fernando Trueba me dio la confianza a mí, porque yo había acabado de... Ahí es donde yo empiezo digamos, a ser un productor serio. Aunque digo, todo lo que hice anteriormente es de una versatilidad y de un interesante desde el punto de vista como aprendizaje. Pero yo en los años 80, eh, el director del Festival de San Sebastián, que era un hombre pues del régimen de Franco, un hombre muy conservador y con una trayectoria política franquista, aunque era muy buena persona, debo confesar, eh, me, tenía como proyecto hacer una serie de televisión que eran Los Pazos de Ulloa, y lo había presentado a televisión. Entonces, y en el momento en que ganaron los socialistas en el 82 las elecciones, como tantos otros conservadores en aquella época, pensaron que el mundo se les venía abajo y que ellos ya no podrían hacer nunca nada. Entonces, y como él me conocía personalmente, sabía mis inquietudes, mi ideología, me dijo, mira Andrés, tengo este proyecto maravilloso de la novela de Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza, las dos novelas, y yo no voy a poderlo hacer con Televisión Española porque me van a poner en la lista negra casi con seguridad. ¿Por qué no lo haces tú y con mi hijo, pero das tú la cara? Entonces, bueno, le dije que sí, que me pasara los guiones, y los guiones que habían hecho eran horrorosos. Y además, y la propuesta de director era peor. Como director proponían a un jefe de producción que había trabajado con ellos, que ni siquiera había dirigido películas. Entonces yo lo que hice es reformular el proyecto. Lo diseñé de nuevo. Se lo ofrecí a Víctor Erice, que me dijo que no. Se lo propuse a Manuel Gutiérrez Aragón, que me dijo que él, si acaso, los guiones, pero que dirigirla no. Y finalmente se lo ofrecí a Gonzalo Suárez, con el que ya había trabajado. Yo había hecho La Loba y La Paloma. Él estaba a punto de estrenar una película que se llamaba Epílogo, y le dije, mira, antes de que estrenes Epílogo, si es un fracaso no te contrataré, y si es un éxito tú me vas a pedir más dinero, así que hagamos el contrato antes de estrenar Epílogo. Y en efecto, Gonzalo se prestó a ello. Manolo hizo los guiones, que luego no los acabó, los acabó con mi mujer, Carmen Rico Godoy, y me fui a televisión con un paquete completamente diferente al que había planteado Charlie. E hicimos Los Pazos de Ulloa con un reparto fantástico, con Charo López, Victoria Abril, José Luis Gómez, Homero Antonucci, con el que yo conocía porque había distribuido Padre Padrone. Y claro, fue una producción tremenda. Construimos un pazo en lo que eran los estudios de Bronston, en fin, era espectacular todo. Y eso ya me estableció de alguna manera como productor serio, porque era una serie muy ambiciosa, que además se pasa constantemente, y la gente la verdad es que me llama y me habla de ella. Y cuando acabó la serie, me encontré con un decorado, un pazo que se había construido en dimensiones reales, con los 2 pisos, etcétera, en los estudios Bronston, que me dio una pena porque había costado una fortuna tirar ese pazo. Entonces pensé, ya por entonces se estaba poniendo muy, muy de moda los pisos viejos, reformados, en las calles más caras de Madrid, como Alfonso XII. Entonces dije, joder, ¿por qué no utilizo este decorado para hacer una película? ¿Y qué película? Joder, pues tiene que ser una película muy teatral. Entonces se me ocurrió abordar Sé infiel y no me dirás con quién. Entonces contraté al director de Sé infiel en el teatro, Jaime Azpilicueta, que llevaba la obra de teatro, llevaba 5 años ya en cartel. Y pensé en una versión que se apartara al máximo del original teatral, ¿no? Hacer una comedia moderna. Fernando había estrenado Ópera Prima, y era, digamos, junto ya con Almodóvar, el director como más
era el François Truffaut nuestro. O sea, era un director muy, muy, muy apreciado. Se veía que iba a hacer una carrera fantástica. Entonces le llamé para que me escribiera el guión. Y con muchas dudas y con todo su entorno recomendando que no lo hiciera, cómo iba a hacer una mierda, como Sean Finermenos con quién, una cosa despreciable, qué tal, del teatro, nada. Pero al final aceptó porque le di libertad. Tuve una reunión con él y le dije, mira, Fernando, yo no quiero que hagas una adaptación fiel, porque luego si no funciona van a decir que somos gilipollas. Digo, vamos a hacer una versión loca, diferente, y si no funciona dirán que estamos locos. Pero bueno, yo entre loco y gilipollas prefiero que me llamen loco. Y eso es lo que le convenció a Fernando. Entonces empezó a escribir y todas las semanas nos reuníamos a comer en la Casa Campo para ver cómo iba y tal. Joder, yo vi que aquello iba como un tiro, que iba fantástico, que lo entendía perfectamente, que las ideas de reparto que tenían eran estupendas, las charlábamos. Me acuerdo que fuimos a ver juntos La Vaquilla, porque estaba escribiendo el guión cuando se estrenó La Vaquilla. Y entonces decidí, con mucha violencia y con pesar también, porque prescindir de Azpilicueta, le mandé una carta a Azpilicueta cancelando nuestro compromiso y le convencí a Fernando para que la dirigiera. Con lo cual te digo que más que yo confiar en Fernando, fue Fernando quien confió en mí, porque a partir de eso fue facilísimo. Conseguimos Ana Belén, Carmen Maura, Verónica Ferqué, en la misma película, Resines, Willy Montesinos, conseguimos un reparto excepcional. Y luego un equipo técnico muy bueno, el propio Gerardo Vera, que había construido el Pazo para los Pazos de Viva, pues se ocupó de la dirección artística y la película fue un súper éxito. Y a partir de ahí ya Fernando y yo decidimos trabajar juntos y hemos hecho 5 o 6 películas juntos durante 20 años. ¿Y cómo fue trabajar durante tantos años con Rafael Azcona? Pues una de las cosas más gratificantes en lo personal y en lo profesional. Yo he hecho 17 películas con Azcona. Y además de las 17 películas tengo 4 o 5 guiones inéditos que nunca hicimos, pero que están por ahí, ¿sabes? Incluido este del que se ha hablado mucho últimamente, de Viva Rusia, porque era como la quinta parte de Escopeta Nacional. Era un hombre excepcional. Yo creo que ya se le conoce, se ha escrito mucho sobre Azcona. Y ahí creo que en el año, y ahora estoy al habla con la viuda, para que en el 25 hacerle un gran homenaje, es su centenario de su nacimiento. Y estoy intentando hacer teatro con obras suyas. Por ejemplo, he firmado un contrato ya con la viuda de Azcona y la viuda de Berlanga para hacer Plácido en teatro, que es casi como un homenaje a Azcona. Azcona era una persona entrañable, era muy sabio, muy humilde, muy honesto intelectualmente y personalmente, divertido. Hemos pasado horas y horas y horas de comidas y de bebidas juntos. El ambiente era fantástico. Él trabajaba mucho con los directores y en mi caso conmigo. Yo creo que también con Alfredo Matas tuvo muy buena relación, ¿sabes? Que es otro productor que hizo bastantes películas con él. Y bueno, era un regalo estar con él, era un regalo vital, o sea, es de las mejores cosas que te pueden pasar. Produjiste la película Matador. Sí. ¿Cómo fue trabajar con Almodóvar? ¿Fue difícil? Bueno, mira, Almodóvar había hecho sus pequeñas películas, las primeras que hizo, no recuerdo los títulos ahora, Entre Tinieblas y Pepi Lucibón, y había hecho una película ya muy seria y, con Alfredo Matas de productor, que era ¿qué he hecho yo para merecer esto? En la que, por cierto, tenía un papel importante porque él era muy fan de Gonzalo Suárez. Tenía Gonzalo Suárez un papel. Entonces, cuando terminó, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Le propuso a Matas rodar
una película que se titulaba, no recuerdo cómo, pero que luego fue retitulada como Matador por mí. Y Mata se lo rechazó, no le gustó nada el guión. Y entonces vi a Gonzalo Suárez, que había trabajado con él como actor, que era amigo suyo, pero que también ha hecho los Pazos conmigo, me lo presentó y me ofreció este guión. Yo simplemente le cambié el título, después hizo la película que quiso. El rodaje fue bien, hasta tal punto de que él ya, su hermano Tinín, ya lo quería meter en el cine y me lo colocó como ayudante mío en el rodaje de Matador. Asistió no solo Matador, sino que, porque hice Matador y Sé infiel y no me dejo con quién al tiempo. Hice back to back, o sea, terminar una y comenzar la otra. O sea, que empecé ese periodo, digamos, de ya cine interesante, que empieza con Los Pazos, continúa con Seinfeld y Matador inmediatamente después. Entonces ya Tinín Almodóvar trabaja conmigo en las dos películas como ayudante. Y firmamos dos, firmamos Matador y firmamos La Ley del Deseo también. Pero cuando terminó Matador, yo ya había iniciado El Dorado, hacer El Dorado, y Remando al Viento con Gonzalo. Y un día se presentó en mi casa. Él simpatizaba mucho, se había hecho muy amigo de mi mujer, de Carmen Rico Godoy, y vino a comer, me acuerdo que comimos los tres, y me dijo: mira, Andrés, no soporto la idea de que estés todo el día con Saura, con Trueba. Yo quiero un productor para mí. Y entonces dije, pues mira, yo no voy a prescindir ni de Saura ni de Trueba, pues, pero realmente era todo un plan que él tenía. Él ya había pensado, ayudado por Pilar Miró y por Carmen Maura, montar su propia productora. De hecho, Carmen fue quien la llevó al Banco Bilbao a abrir cuentas, tal, no sé qué, y Pilar le dijo: mira, ahora vamos a poner un sistema de subvenciones muy generoso para los productores, autores. Entonces, y montó su película, y La Ley del Deseo, que la debía haber producido yo, la produjo él. No fue bien comercialmente La Ley del Deseo, y por eso hizo Mujeres al borde de un ataque. Se dio cuenta que lo que tenía que hacer era una comedia con su propio estilo, con su propia cine que él quería hacer, pero en comedia, que lo de El Deseo. Y hizo Mujeres, que fue un súper éxito, y ahí ya se lanzó El Deseo, la productora. Se llevó a trabajar con él a una ayudante que yo tenía para las postproducciones, que era Esther García, que ahora es la productora de Deseo, y tuvimos una relación. Nos distanciamos porque cuando se trabaja con tanta intensidad como trabajamos nosotros y trabajaba él, pues no tienes tiempo más que para la gente tus amigos son la gente con la que trabajas. Te distancias inmediatamente. Y nos distanciamos y ahora nos saludamos y nos vemos, pero yo creo que él ya tiene una carrera lo suficientemente variada y maravillosa como para tenerse que acordar de sus comienzos. Y una cosa que quería comentar es que, sobre todo, darte las gracias por producir el Día de la Bestia, que para la generación de la gente de los 90 fueron como su primera película dentro del cine español, dentro del fantástico. Sí, fue una suerte también, pero igual que con el tema de Almodóvar, a Alex le pasó algo semejante. Alex hizo Acción Mutante con El Deseo, una de las pocas películas, quizá la primera película de otro director que produjo Almodóvar. Entonces no les debió gustar mucho porque Alex les presentó el guión de El Día de la Bestia, una película que había escrito para rodar con un reparto muy concreto, de actores vascos, en Bilbao, y la acción sucedía en Bilbao, y se lo rechazaron. Entonces se fue a un par de productoras más, se fue a ver a Gerardo Herrero, se fue a Sogecable, a Sogepac,
que estaba Fernando Garcillana al frente, y también se lo rechazaron. En parte por las exigencias de Alex, que siempre ha sido una persona con mucha personalidad y sabiendo muy bien lo que quería. Entonces era el mes de noviembre y quería empezar a rodar en diciembre porque había que utilizar las decoraciones de Navidad. Entonces me vino a ver a mí como cuarta opción, no me conocía de nada, me llamó por teléfono, vino a verme y la verdad es que a mí el comienzo de Acción Mutante me había parecido fantástico. El resto de la película no me había gustado muy poco, pero el comienzo había, lo que hablábamos antes al principio de la entrevista, había 10 minutos de cine fantástico. Y me interesó El Día de la Bestia, pero le puse como condición el reescribir el guión y le hice un informe muy detallado del guión, reescribir el guión y rodarla en Madrid, situar la acción en Madrid. Entonces tuvimos un tiro ahí afloja y al final optamos por rodar inmediatamente lo que son las decoraciones de planos ambiente, decoración de Navidad de la Gran Vía y de la Plaza del Callao, y parar la película hasta reescribir el guión. Y luego pues lo hicimos así y 2 meses después se reanudó la película ya con un casting que costó mucho trabajo y fue en parte casualidad. Cogimos a actores que habían trabajado conmigo en Ay Carmela, los actores italianos, la actriz italiana y el actor italiano de Ay Carmela, y a Santiago Segura, que también lo cogimos. Ay, perdonad, que lo cogimos por casualidad, porque el papel de Santiago Segura primero se lo ofrecimos a Javier Bardem y después a Gabino Diego. A Gabino Diego no lo hizo porque no se quiso afeitar la cabeza, que quería Alex que se afeitara. Y un día por azar me tropecé yo con Santiago Segura, que había hecho un corto y que había ganado el Goya al mejor corto, y se lo ofrecía a Alex, que por cierto ya le conocía también, y dijo, si tú te atreves, vamos con Santiago. Y ahí empezó también la relación con Santiago. Y El Día de la Bestia fue, yo había estrenado, en mi época de Querejeta, comprábamos películas extranjeras. Y yo había tenido una experiencia fantástica, porque compré por $5.000 La Noche de los Muertos Vivientes en Nueva York, y la puse en el Rex, la pusimos en el Rex y estuvo 1 año en el Rex. Entonces El Día de la Bestia yo pensé que debíamos estrenarla no de una manera convencional, en los cines convencionales, sino ponerla en el Rex. Y me acuerdo que yo tenía, mi despacho estaba en la acera de enfrente del Rex, en la Gran Vía de Madrid, y veía las colas, y eran una satisfacción tremenda. Ya la abrimos a las 3 o 4 semanas, la abrimos a otros cines y tal, pero empezó en el Rex. Y luego se produjo un caso muy curioso, y es que iban principalmente los jóvenes a ver la película. Pero iban los jóvenes, pero enseguida los padres se interesaban por saber por qué les gustaba esa película tanto a sus hijos, y ya se convirtió en un fenómeno. Y bueno, yo creo que es la película revelación, digamos, de los años 90, 2000, y que anima muchísimo a ir por esa vía, géneros, etcétera, formas de hacer cine a muchísimos de los directores que ahora son muy conocidos y que de la generación de Alex. Bueno, Andrés, sí. ¿en qué te fijas para depositar tu confianza en un director? Pues yo creo que básicamente, primero, tiene que tener talento, o sea, tienes que intuir en él talento y también conocimientos técnicos. O sea, solo con talento no se puede hacer una película. O sea, porque durante 7, 8 semanas tienes que manejar un equipo de 60 o 70 personas, y eso requiere un dominio de las diferentes especialidades, saber lo que quieres, tenerlo todo muy claro, etcétera. O sea que yo no voy a contratar a alguien
simplemente porque crea que es talentoso, porque lo he hecho en alguna ocasión y he tenido unos fracasos estrepitosos, porque yo fracasos puedo echar carreras con quien quieras, que tengo más que nadie, aunque también he tenido bastantes éxitos. Hay que conseguir a alguien que conozca el oficio, o sea, que sepa rodar una película, porque ha hecho un corto, porque ha vivido cerca del cine, porque ha ido a una escuela y se ha pasado 3 años preparándose. Tiene que su personalidad cuenta mucho, que sea capaz de comandar eso, un equipo que tenga personalidad, etcétera, y luego que tenga talento cinematográfico, claro. Y eso es lo más importante. Y cuando y hay una cosa que ayuda mucho a identificarse al director, es cuando él ha elegido el tema, o sea, qué tema quiere hacer, o porque ha escrito el guión, o porque ha opcionado una novela, o porque te ha propuesto un tema concreto. Ahí ya en las conversaciones alrededor de eso es cuando tú vas descubriendo quién es, cómo es, qué quiere, etcétera, etcétera. O sea, hay que revolverse con el director para conocerle y no fiarte de un amor a primera vista. Y si no hubiera sido productor, ¿en qué te hubiera gustado trabajar? Pues yo creo que en el cine, ¿sabes? Y dentro de las especialidades de cine, a mí cuando veo cómo funcionan algunos managers americanos, me hubiera encantado. Porque es muy próximo. Lo que hacen los managers americanos, que dirigen las carreras de los directores grandes y de los actores grandes, es muy parecida a la del productor. Aquí, por eso aquí se les llama, aquí no se les llama ni siquiera agentes, se les llama representantes. Eso no hacen más que buscar trabajo, pero eso no es lo que hacen los managers en Estados Unidos. En Estados Unidos todo talento, sea director, guionista o actor, tiene un agente, que son los que buscan el trabajo y cierran los contratos, y hay un manager que es el que dirige la carrera de la persona, ¿no? Ese trabajo de manager, que a veces incluso los estudios los contratan como productores ejecutivos de las películas y tal, pues es un trabajo precioso que me hubiera muchísimo gustado haber hecho a mí. Ahora, actualmente estás abriendo nuevos mercados. ¿Puedes hablarnos de tus proyectos actuales? Bueno, mira, mi mujer, tercera mujer, Concha García Campoy, murió desgraciadamente en el 2012. Y yo había tenido unos contactos teatrales eh, con un grupo saudí. Yo ni siquiera sabía dónde estaba Arabia Saudita, no conocía Oriente Medio, había ido como turista al Cairo, era lo más que había hecho en mi vida. Pero intenté, en aquella época estaba intentando hacer una película sobre los genios que salen de las botellas, porque son siempre personajes secundarios. Salen de la botella, te dan lo que tú les pides y desaparecen. Entonces pensé hacer una película sobre Geniolandia, donde todo el mundo, el transporte, las escuelas, todo el mundo fuera un genio. Y estaba justo cuando Concha empezó a enfermar, estábamos en Londres y vi en una revista de estas caras que te regalan en los hoteles, un reportaje sobre el gobernador de Riad, el príncipe Salmán, que casualmente luego ahora es el rey. El príncipe Salmán estaba construyendo unos jardines tipo jardines de Babilonia, en homenaje a su hermano, el rey Abdullah. Y eran deslumbrantes los dibujos. Entonces le dije a Concha, digo, mira, ya nos han hecho el trabajo para genios. Estos son los decorados ideales. Entonces investigamos y descubrimos quién eran los diseñadores de esto. Era un estudio inglés. Nos fuimos a hablar con ellos y a decirles
que teníamos una película para hacer estas características y que si podíamos utilizar sus diseños como posibles decorados. Nos dijeron no, que ellos no tenían el copyright de esto, que el copyright lo tenía el príncipe Salmán y que teníamos que ir a Riad a negociar con ellos, pero que ellos estaban seguros que les encantaría al príncipe porque sería una novedad fantástica. Sería, si hacíamos una película tipo Pixar o tipo Disney, como yo les prometía, pues dirían que sí. Y bueno, con bastante burocracia y trabajo, llegué a Riad con un par de botellas de aceite de oliva para regalar y nunca vi al príncipe Salmán, pero me derivaron al ministro de Cultura y el ministro de Cultura vio el proyecto y le gustó, pero allí no había cine, no había ni industria de cine, ni siquiera salas de cine, estaban prohibidas. Entonces me dijeron que era imposible que ellos pudieran colaborar con una cosa así, porque los genios, en el Corán hay genios buenos y hay genios malos, y que es un tema religioso y que la censura religiosa jamás podrían autorizarlo. Pero, sin embargo, me hice amigo de este hombre del ministro y cuando supo que vivía en Madrid, tenía una hija suya, estaba en una universidad americana aquí en Madrid. Y yo creo que debió pensar, joder, este tipo me interesa por si algún día le necesito para que me eche una mano con mi hija. El caso es que nos hicimos muy amigos. Yo tenía entonces una escuela de formación de productores que la he tenido 22 años en Ronda, se llamaba la Media Business School, financiada por la Comisión Europea, y también se lo conté a este hombre. Entonces me pidió que aceptáramos a su hija para hacer un máster de 3 meses con nosotros. Y así pasó. La hija de este ministro vino a la Media Business School, el ministro cesó como ministro, se vino a Ronda a ver a su hija, le fascinó Ronda, le gustó muchísimo Ronda y profundizamos en la amistad y un día me dijo, Andrés, mi país es un desastre, es una dictadura, las mujeres no pueden conducir, pero hay una cosa de la que nosotros estamos muy orgullosos y es de los caballos árabes. Si tú eres capaz de crear un espectáculo teatral con caballos árabes, nosotros te lo financiamos. Y bueno, me puse a trabajar, me costó bastante trabajo, pero me tropecé un día a Ray Lóriga, hablamos de ello y Ray escribió un argumento de 10 o 12 folios, se lo envié a este hombre y me dieron 9 millones de euros para producir un musical que estrené en los teatros del Canal. Vino la reina, el gobierno entero, vinieron 16 príncipes de allí y fue un gran éxito. Para ellos fue memorable, fue como ver algo suyo en Broadway. Y a partir de ahí, pues me invitaron a ir a Arabia y hacer cosas de televisión. Hice un par de series de televisión y pasaron los años. Bueno, mientras tanto, desgraciadamente mi mujer murió, con lo cual para mí era muy agradable el pasar temporadas fuera de Madrid. Me volqué en Arabia, muy pacientemente trabajé en diferentes cosas, viajé muchísimo porque hice una serie que era una especie de musulmanes en el mundo que tuve que rodar en China, en Australia, en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, me gané la confianza de esta gente, que son muy difíciles porque además tienen la piel muy fina y es muy fácil, es muy difícil, son difíciles de trato porque tienes que ser tremendamente cuidadoso y muy respetuoso con sus tradiciones, con su religión, etcétera, etcétera. Y un día se me ocurrió hacer una película sobre un incidente que ocurrió en Londres en el año 17, justo cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que un príncipe, hijo de rey, de 13 años, fue enviado a Londres en una misión diplomática. Entonces les propuse hacer una película de esto y de ahí nació una cosa que se llama en inglés Born a King, en español Nacido Rey, y que me llevé a Agustín Villaronga para dirigir. Y después pues he hecho también un remake de Campeones en árabe,
que se estrena el día 10 de marzo en 7 países por allí en Oriente Medio. Me voy el jueves para allá yo. Y esa es mi historia. Entonces he decidido concentrar el audiovisual en esa zona del mundo, que además tiende a mirar más hacia Asia que hacia Europa, en el sentido de que se están abriendo nuevos mercados, mercados muy interesantes en aquella parte del mundo, en el Medio y Lejano Oriente. Y luego aquí en España, que desarrollo las películas desde aquí, las postproducimos aquí, pero las preparamos y las rodamos en Emiratos o en Arabia Saudita. Y aquí pues tengo un equipo de unas 12 personas que me ayuda en todas estas historias, y estamos empezando a hacer teatro. Vamos ahora a hacer este año 3 o 4 producciones de teatro bastante ambiciosas. Así que esa es mi vida. Sobre todo una cosa, gracias a ti se han hecho muchas películas, pero también ha ayudado apostando por lo que son ahora figuras mundiales, como ejemplo como Javier Bardem y Penélope Cruz. ¿Cómo te sientes al ver su éxito? Feliz de que ello haya sido así, ¿no? En el caso de, además, todo es mérito de ellos, ¿eh? O sea, que quiero decirte que Penélope y Javier, los dos, hubieran sido los mismos actores, hubieran empezado conmigo, con otro productor e incluso con otros directores. Lo que pasa es que yo creo que han sido relativamente afortunados, porque empezar a trabajar en cine como Penélope y caer en una película como Jamón Jamón, ¿sabes? Y que ya la consideramos para las áreas del Blue. Lo que pasa es que era menor de edad y tuvimos miedo a hacer ningún desnudo con ella. Pero la mantuvimos en la retina. E incluso en las áreas del Lulú hacía un papel Javier Bardem, que cuando fuimos a hacer Jamón Jamón, también Alex Vigas Luna me preguntó. Alex me dijo: Andrés, ¿nos atrevemos con Javier, que había hecho un pequeño papel en Lulú? Y los reclutamos a ellos. Ellos son producto de Lulú. Una no lo hizo, pero hizo los castings con nosotros, etcétera, y el otro porque hizo ese pequeño papel. Después, claro, Jamón Jamón causó tal impacto. Yo me acuerdo que durante el rodaje yo cenaba 3 o 4 veces por semana con Fernando Trueba en su casa, y le llevaba normalmente los rushes, la proyección del día, para ver, y veíamos Jamón Jamón en el televisor. Y ahí es donde Fernando se fijó en Penélope, ¿sabes? Y para hacer Belle Époque, porque Belle Époque realmente la candidata inicial era Maribel Verdú para hacer La niña de tus ojos, y sin embargo se cogió a Penélope. Y es donde la vio Fernando para hacer también Belle Époque. Así que y con Javier es que hicimos 3 o 4 películas seguidas, Huevos de Oro, de memoria no me acuerdo de todas las películas que hicimos, pero ahí ya salió lanzadísimo. Yo me imagino que si Javier, en vez de hacer estas películas, hace otras, pues a lo mejor le hubiera costado más trabajo llegar donde ha llegado, pero estate seguro que hubiera sido el Javier Bardem que soy. Y para terminar, ¿qué consejo le da a cineastas que se quieren dedicar al mundo del cine? Hombre, primero, elegir una especialidad para la que estén dotados. O sea, no intentar ser productor si realmente lo que te gusta es la fotografía o la dirección. Luego, no intentar dirigir si no tienes esas aptitudes de las que hablábamos antes. O sea, y luego prepararte a fondo, para prepararte con pasión. El prepararse para una de estas especialidades, donde no se trata de ir a una universidad y estar 5 años y luego hacer prácticas y se acabó, sino que es un mundo más complejo, ¿no? Más complejo o más simple, depende cómo lo hagamos, ¿no?
yo he llegado donde he llegado precisamente porque elegí un camino autodidacta y de experiencias y experiencias y experiencias. Imagínate que yo, en vez de esto, me voy a una universidad americana y algo que yo lo desaconsejo absolutamente. Me paso 2 años allí estudiando producción y guión. Pues salgo con un conocimiento, sin ningún conocimiento de lo que es la industria española, con muy poco de lo que es la industria americana y probablemente con una cantidad de frustraciones terribles. O sea que hay que prepararse muy bien, pero buscar la fórmula hoy día es fácil prepararse, porque hoy día hay muchas escuelas de cine, hay muchos cursos, hay muchos seminarios, hay muchos workshops, hay muchos... Prepararse, prepararse, prepararse. Y luego una vez que ya decides lo que quieres hacer, si eres un productor o director, la clave está en el desarrollo del proyecto. O sea, rodarlo es un proceso técnico. Ya está, cuando tú empiezas a rodar una película, ya está todo el pescado vendido, puesto que ya tienes tu guión, tienes tu reparto, tienes tus elementos técnicos, es un trámite. La clave está en esos meses y meses que uno tiene que dedicar a desarrollar un proyecto, asegurarse de que se diseña de la manera más eficaz posible. Pues muchísimas gracias Nada, a Andrés por aceptar la espero que invitación y compartir toda tu pasión por el cine. venga, pues que os vaya muy bien, ¿eh? Y Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. cualquier cosa. Un Muchísimas abrazo gracias. fuerte. Un abrazo, un Un abrazo. abrazo. Venga.